Hola a todos, soy Alejandro Trujillo, responsable de la parte de recursos humanos de Milagros Consulting, y en este vídeo vamos a ver cómo agregar festivos en la versión 5 de Soho People. Vale, y para ello debemos ir a la parte de permiso, días no laborables y agregar festivo. Vale, para ello deberemos poner el nombre al festivo, luego ir a el día que corresponde, poner si afecta a todo el día o la primera parte o la segunda parte, y a quién afecta, si lo queremos pasar por turnos o por ubicaciones. ¿Vale? Lo más común siempre van a ser hacerlo por ambos. Y aquí si queremos notificar al conjunto de usuarios que pertenece a ese criterio que se ha añadido un festivo nuevo. Aquí si queremos avisar un par de días antes de ese festivo, y una vez que terminemos le damos a guardar. La opción que aparece cuando finalizamos de volver a procesar las solicitudes es sobre todo cuando cambiamos de año, que no existe ese permiso. Por ejemplo, los días 5 y 6 de enero, que corresponden al año siguiente del en curso, y hay veces que el calendario laboral no está disponible en fecha. Por tanto, si clicamos aquí, la herramienta lo que hará será que en caso de que haya vacaciones que ocupen esos días, se descuenten porque son festivos. Una vez que le demos a guardar, ya el usuario lo tendrá disponible tanto en la vista de mis datos aquí, como en su panel inicial en panel de control aquí. ¿Vale? Por tanto, así sería como se configurarían los festivos.